Cualquier duda que tengan también, por favor. La verdad, como me ha antecedido mi colega, el doctor Ricardo nos decía, nos encontramos altamente gratificados de acá en esta oportunidad de estar acá frente a ustedes. Acá veo a un gran número de madres de familia, veo también a padres de familia y sobre todo veo un gran número de jóvenes. Hemos desarrollado para ustedes un banner que tiene la presidencia, por favor, de su... También podríamos encargarlo porque deseamos entregarles después de la charla este banner para ustedes, para que lo tengan en su local comunal. Queremos de que esto lo tengan como un recordatorio perenne de los derechos fundamentales que ustedes tienen como mujeres, que ustedes tienen como personas y que es fundamental que ustedes tengan conciencia de esa situación. ¿Sí? Ustedes señalan de entregarlo después. Muy bien. Queremos darles algunas ideas acerca de lo que es, a ver si me prestan atención un ratito, por favor. Este tema, les digo, por favor, presten mucha atención porque es un tema de gran importancia para ustedes. Muchas veces nos encontramos en un país altamente machista. Lamentablemente la cultura que nuestro país posee es una cultura machista de sobajamiento y de humillación del hombre sobre la mujer. Lamentablemente eso tiene hondas raíces culturales, pero también tiene hondas raíces económicas. Ustedes habrán visto en diversos momentos o circunstancias, ¿no?, cómo es que los padres, los esposos, los convivientes abusan de sus convivientes y de sus esposas y de sus hijos. Es muy común el abuso por parte de los padres hacia los hijos, de los convivientes, hacia sus parejas. ¿A qué se debe eso? Eso se debe, como les estoy explicando, a hondas raíces que en este momento no vale la pena tenerlas en cuenta o desarrollarlas en mayor medida. Pero lo que sí nos interesa es establecer cuáles son los mecanismos que ustedes tienen como personas, como ciudadanos, como seres humanos para hacer sentir ese derecho y hacerlo valer frente a todas las autoridades y frente a los demás. Desde esa perspectiva, existe una ley de violencia familiar y la violencia familiar es entendida no solamente como la violencia física. La violencia familiar es una violencia física, sí, pero también es una violencia psicológica. El decirle a la conviviente, a la madre fea, vieja, gorda, no sirves para nada, no trabajas, solamente estás en la casa, solamente comes, eso es lo peor que le puede pasar. A veces la violencia psicológica es peor que la violencia física, porque la violencia física, después de todo, el moretón pasa, la cicatriz se cura, la herida termina por sanarse, pero la violencia psicológica que constantemente va día tras día socavando la moral y la honra de las personas es algo que prácticamente no se cura. También tenemos otra violencia, la violencia sexual. Esperemos que no haya casos de eso acá, pero es muy común la violencia sexual. El hecho de que la pareja, el hombre, tenga su cónyuge, tenga su conviviente, no quiere decir de que esta sea su esclava sexual al punto de que tenga relaciones sexuales cuando y donde él quiera. No, hay que tener respeto por las parejas. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y eso también forma parte de la violencia familiar a la cual estamos haciendo referencia. También existe una violencia respecto de los maltratos. Hay un tema de maltrato de menores. La violencia no solamente se da entre parejas, esposos, convivientes, sino también se da en función de los niños, de los hijos que sufren las consecuencias de estas circunstancias totalmente alejadas de las más elementales normas de convivencia social. Ustedes, señoras, cuando se encuentren en una situación de violencia respecto de ustedes, respecto de sus niños, ustedes tienen los siguientes derechos. En principio, ustedes pueden y deben ir a esa comisaría. Los miembros de la Policía Nacional del Perú están obligados a
las denuncias sobre violencia familiar. Están obligadas dentro de 5 días hábiles, descontando sábados y domingos, están obligados a hacer las investigaciones del caso para dilucidar el tema de la violencia y comunicar a la fiscalía. Por acá queda la fiscalía. ¿Cuál es la fiscalía más cercana? En Trujillo. Comunicar a Trujillo, bueno, pero es relativamente fácil y sencillo. Trujillo queda apenas a media hora de acá, 40 minutos. Comunicar a la fiscalía de familia el resultado de sus investigaciones. Si el agresor llega al punto de cometer delitos como maltratos físicos o llevar incluso las cosas a daños personales o daños a las cosas, inclusive la misma policía tiene la autorización para detener, escúchenlo bien, detener a aquel agresor. No nos olvidemos de otra cosa que también es importante. Cuando ustedes realicen estas denuncias no necesitan abogados y esas denuncias pueden ser realizadas por ustedes mismos directamente en forma verbal o escrita. Son derechos que ustedes tienen. La policía, por si acaso, está totalmente prohibida de proponer fórmulas conciliatorias, porque es muy común por el tema del sexo, como el policía es hombre y el maltratador también es hombre, ¿no? Señora, no se preocupen, traiga acá, yo voy a hablar con su esposo, regrese a su casa. No. Están prohibidos los policías de realizar ese tipo de actividades. Ellos no pueden proponer fórmulas de conciliación. No se concilia. Eso se concilia evidentemente a nivel del juzgado. ¿Qué es lo que sucede de acá? Al cabo de los 5 días hábiles, la policía emite su atestado si es que ha encontrado violencia en la investigación o emite su parte en el caso de que no haya encontrado violencia. Si se trata de una violencia que trae aparejado un delito, va a ir al fiscal de familia, al fiscal penal. Y si es una violencia dentro de la ley de violencia familiar, va a ir directamente hacia el fiscal de familia. Ojo, ese es otro punto que quiero que quede bien claro. Ustedes al agresor pueden solicitar al fiscal de familia, a pedido de ustedes, que se den una serie de medidas para mantener íntegramente su condición de persona, tanto física como psicológicamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes escuchen, por favor, porque eso también les puede maltratar a ustedes, y es bueno que ustedes también lo conozcan, muchachos. Esto es importante. Ustedes pueden solicitar al fiscal de familia, pueden solicitar, por favor, que el agresor salga de la casa, que al agresor se le restrinja las visitas. Pueden solicitar asignación anticipada de alimentos. Pueden solicitar que si es que tiene algún derecho a portar armas, deje de portar armas. Ustedes tienen derecho a eso, pero para que se pueda ejercitar los derechos es fundamental y esencial antes que nada conocerlos. Por eso que esta charla informativa va en ese sentido. El fiscal, ante el pedido de la solicitante, debe establecer ese pedido ante el juez, y el juez en un día, bajo responsabilidad, tiene que conceder esa orden. Es fundamental. Entonces, quiero que ustedes entiendan y tomen conciencia de todos los mecanismos que la ley pone a su disposición para que la situación de abuso, de violencia familiar acabe. Eso es fundamental que ustedes tomen conciencia. Es fundamental que ustedes, al menos con esta charla introductoria, tengan una idea. Finalmente, el caso pasa al juez de familia, que es el especializado en este tema, y en el juzgado se hace la conciliación. A través de la conciliación es posible llegar a un acuerdo, pero con la condición de que no vuelva a cometer más este tipo de atropellos. No solamente se da el tema de la conciliación, sino que finalmente, si es que esta no pueda darse, hay un tema relativo a la sentencia. La sentencia de violencia familiar trae como consecuencia las diversas situaciones. Primero, que se va a establecer cuáles son las medidas que ustedes tienen que los jueces van a dictar a favor de ustedes. Se va a establecer, inclusive puede establecerse el régimen de visitas. Puede establecerse restricciones para la cohabitación. Es decir, tenemos una serie de mecanismos que finalmente